Vamos a conversar ahora con María Castiglione, economista. María, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen Hola, día. hola María, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Bueno, ayer cerrábamos el día, yo decía más temprano que era es muy lamentable todo el tema Dorni, porque sin ninguna duda la decisión de Standard y Poor's de ayer hubiera ameritado un importantísimo título de tapa o de front page. No es que no está el título, pero realmente esto otro se lleva todo el tema. Esto de Standard y Poor's es otra muy buena noticia para Argentina, ¿no? Sin duda, confirma lo que había hecho hace unas poco tiempo atrás también la calificadora Fitch. Ya son dos de tres calificadoras que mejoran la nota de Argentina. Y esto obviamente es súper importante porque el análisis que hacen las calificadoras es muy profundo, y obviamente lo que trata de fondo de ver es si un país o cómo es ese país respecto de su cumplimiento de sus compromisos, ¿no? De la Ujú, deuda, ujú. y atrás de eso, eso es como la consecuencia de cómo es la dinámica, ¿no? De cómo es la situación fiscal, la carga impositiva, el cumplimiento de los contratos, las reglas de juego que hay en ese país, los indicadores después de la economía, ¿no? Respecto de cuánto es el tamaño de la deuda, cómo es el resultado también de las reservas, el resultado de los flujos de ingresos y egresos, no solo del sector público, sino también del sector privado, es decir, analizan todo lo que tiene que ver con la situación de exportaciones e importaciones, todo aquello que ayude a que la economía no entre, por ejemplo, en lo que se llama crisis de balance de pagos, que es algo que Ujú. Argentina había tenido muchas veces en su historia, es decir, cuando la economía crecía o el gobierno gastaba más, de repente empezaban a aumentar mucho más las importaciones que las Claro. exportaciones, provocada por ahí exceso de gasto en la economía, que no es ni bueno ni malo, pero muchas veces no venía acompañado de inversión extranjera o de inversión, flujos de inversión, sino tal vez de endeudamiento, y bueno, hacía que la economía, cuando había algún shock externo, por ejemplo, algo que estamos viviendo ahora, ¿no? Por ejemplo, aumento del precio del petróleo o Ujú. un aumento de la tasa de interés internacional, llevara a complicaciones en el funcionamiento de la economía, ¿no? Salto del tipo de cambio muy fuerte, caída de reservas del Banco Central y crisis en la economía. Entonces, todo eso que analiza, que hay muchísimas cuestiones más, como decía antes, también reglas de juego, cumplimiento de contratos, ¿no? Ujú. Obviamente, haber defolteado tantas veces, Argentina es el principal defolteador en el mundo, en términos de, obviamente, de cantidad de volumen, pero también de cantidad de veces que no cumplió con sus compromisos, complica mucho el mejorar la calificación como deudor, ¿no? Es como un prontuario, como cualquier familia o empresa que ha tenido un historial negativo por ejemplo, en los bancos cuando se han endeudado y no cumplió, ¿no? Así que pese a todo eso, una mejora de la calificación, todavía sigue siendo una calificación dentro de lo que es países riesgosos, pero mejor, ¿no? Ya la nota pasó a ser B menos, Ujú. pero dentro de la categoría B, lo mismo que había hecho Fitch. Claro. Sí, bueno, el comunicado o el posteo de José Luis Daza ayer fue, bueno, exuda optimismo, me parece que está bien, es un buen camino. Antes de preguntarte por estas cuestiones contingentes que tienen y mucho que ver con el tema de la inflación, quería hacerte una consulta más. La mía es una lectura, nada, de un observador, de un periodista, pero yo creo que eh, esta situación nueva, ¿no? Con la capacidad exportable de petróleo, de gas, y ya sumando la minería, porque algunos dicen, no, la minería todavía, pero se está exportando mucho litio, entre otras cosas, rompe el problema histórico de Argentina de balanza de pagos, ¿no? 100%. Yo creo que acá hay dos cambios estructurales muy distintos. Este que vos mencionaste es el más, te diría, hoy firme y permanente, más allá de los gobiernos que haya de turno, Ujú. ¿no? El otro es el fiscal. Este que vos dijiste es un cambio enorme porque Argentina históricamente siempre tuvo al sector agroindustrial como el único generador, te diría, de Ujú, exportaciones ujú. o de superávit comercial, porque hay otros que exportan, pero cuando uno mira las importaciones de los rubros, siempre son más las importaciones que las exportaciones. Te diría, gran parte del rubro industrial es así. Automotriz, exportan autos, pero es más, en general hay déficit comercial, porque además cuando miras los componentes y las piezas, te da súper negativo, y así un montón de rubros. El agro era el único motor del cual dependía Argentina,
y obviamente muchas veces no alcanzaba. Tenías, como veíamos antes, aumento fuerte de importaciones y eso generaba déficit comercial. Y ni hablar que dependías mucho del clima. Cada vez que hay una sequía, Argentina entraba en crisis. Si uno mira la historia, cada vez que hubo sequía era casi una regla que había recesión en Argentina y muchas veces acompañada de problemas, como vos decís, de balance de pagos. El agregar la energía que hoy ya es superavitaria y vamos a ver cuánto cierra el año, pero en torno a 8.000 millones de dólares de superávit y puede ser más, y se le agrega la minería, que como vos bien decís, ya el litio está creciendo fuerte y además estamos atravesando en este momento un aumento muy fuerte de los precios del litio, de nuevo, y eso es algo estructural, sobre todo con el cambio geopolítico a partir de, primero la invasión de Rusia a Ucrania y luego la guerra que hay en el estrecho de Hormuz, ¿no? Con Irán y el petróleo, donde Occidente está buscando nuevas fuentes de abastecimiento seguro de energía, de minería, de minerales críticos, ¿no? Así que esto está todo por crecer. De hecho, en el RIGI, la mayor cantidad de volumen de inversiones que se están anunciando van hacia la minería. Lo que pasa es que obviamente tarda porque primero hay que explorar, terminar el proyecto, además de que lo autorice el gobierno, digamos que después los privados empiecen a incorporarlo, o hacerlo, ejecutarlo, que es progresivo, no es de un día para el otro, pero esto es algo que ya va a ocurrir porque hay reglas que también ayudan a ese largo plazo, ¿no? Que son todas inversiones de muchísimo capital y de muchos años de maduración, con lo cual siempre el tema político era algo que limitaba a Argentina, más allá de que obviamente con la ley que se había puesto que se llamaba de glaciares, falsamente, ¿no? Para proteger glaciares, en ese concepto entraba prácticamente todo, estaba paralizada la producción en minería, ¿no? Entonces, me parece que ese es un cambio muy relevante, ¿no? El RIGI y además la ley de glaciares, mal llamada, como te diría, de glaciares, porque imagínate que países como Canadá o Australia, que uno no puede decir que no se preocupan, y especialmente Canadá por el medio ambiente, son los principales productores y exportadores de minería, ¿no? Entonces, parece que parados en eso estábamos autoimponiéndonos el no tener desarrollo minero, ¿no? Con lo importante que soy. El tema del cobre lo mismo, ¿no? Que hoy para todo lo que es la economía, el conocimiento, toda la nueva tecnología necesita muchísimo del cobre, por ejemplo, y hay proyectos muy, muy grandes que se están anunciando, ¿no? Especialmente Vicuña, el proyecto Vicuña. Sí, claro. Que además lo interesante que tiene la minería es que buena parte de las inversiones necesitan de material y mano de obra y insumos domésticos, no es importado, prácticamente el 80% es local, así que también eso va a generar un movimiento muy grande en lo que es la zona, sin duda, y otras actividades que requieren de ello. Este crecimiento estructural de exportaciones es algo que te da un soporte enorme y también es un desafío, porque la discusión del tipo de cambio que venimos teniendo ya es histórico, ¿no? Sobre el atraso o no atraso cambiario, la realidad es que Argentina va a tener que, entre comillas, luchar contra la apreciación del peso, en el sentido de que tenés por delante muchísimo ingreso por las exportaciones, y además cuando estas inversiones empiezan a ejecutarse entran capitales también. Ni hablar en este tiempo tuvimos muchas empresas privadas que colocaron deuda, porque Argentina, el gran tema que tiene hace muchos años, y fundamentalmente después de la caída de la convertibilidad, es que no tiene inversión, no tiene mercado de capitales doméstico porque lo destruyó, se tiene que reconstruir, y las compañías en todo este tiempo invirtieron con caja propia. Obviamente te limita muchísimo todo eso. Un país sin inversión está muy limitado a crecer. De hecho, desde 2011 la Argentina no crece, ¿no? La frutilla del postre fue además el cepo cambiario, todos los controles y las prohibiciones que hubo en Argentina, que obviamente hicieron que nuestra economía se estancara absolutamente, ¿no? Así que este es fundamental, y la otra pata es el equilibrio fiscal. ¿Por qué es importante? Porque si el gobierno gasta lo que recauda y puede además con esa recaudación pagar los intereses de la deuda, es una presión menos desde el punto de vista, impacta en las cuentas externas e impacta en el funcionamiento de la economía también, ¿no? Significa que el gasto interno, si es mayor, es porque son los privados que están invirtiendo más y se financian con, como te decía recién, colocando en el exterior, digamos. Entonces, eso también es un cambio muy importante que no ocurrió nunca en Argentina, porque de hecho la mayoría, por no decir todos los programas de estabilización que se han aplicado en Argentina desde mediados de la década pasada,
fracasaron porque terminaron los gobiernos gastando tanto más de lo que recaudaban, sí. que terminaban en crisis o inflacionarias o crisis de deuda, ¿no? Sí, ahí si me permitís, un tema nunca expuesto, pero sí conocido obviamente, y más para los entendidos como tu caso, es que la piedra en el zapato real de la convertibilidad, más allá de la cuestión política, fue la enorme deuda externa contraída por la provincia de Buenos Aires. Sin duda, y el tema ahí de fondo es el tema, como te decía antes, de una concepción de que mientras alguien te preste, bueno, podemos tener déficit, que hay muchos países que lo tienen, pero era inconsistente por ahí con el régimen de convertibilidad, ¿no? Un peso, un dólar, implicaba tener la misma moneda que Estados Unidos. En ese momento, sobre todo en la segunda parte de los 90, donde el dólar se fortaleció mucho contra el mundo, contra otras monedas, los países se devaluaban, especialmente tuviste crisis en Rusia, en el sudeste asiático, después en Brasil. Todos los países devaluaban su moneda contra el dólar, o sea, contra nosotros, nos encarecíamos. Vos requerías tener menos impuestos y cada vez más competitividad, y eso era incompatible con tener déficit fiscal, ¿no? La provincia de Buenos Aires fue una de ellas, porque además hubo un cambio, ¿no? En términos de también con la reforma de la Constitución, ¿no? De las tareas que tenían las provincias versus la nación, y eso requería tener obviamente financiamiento. Bueno, es una historia compleja, pero sin duda todo el tema fiscal en las provincias fue más que nada, y también en alguna medida el gobierno nacional, pero fundamentalmente las provincias, fue lo que detonó, porque Argentina dejó de tener financiamiento cuando además en el mundo hubieron tasas muy altas de interés, bajaron los precios de los commodities, fue la tormenta perfecta al final de los 90, ¿no? Sí, agreguémosle, perdón, que había un equipo alrededor de George Bush que tenía una formación ultra religiosa y que había traído el concepto del riesgo moral, el moral hazard, ¿no? Fue una tormenta perfecta. Ya fue claro, eso ya fue el final, tal cual, la tormenta perfecta, y cayeron los precios, como te decía, de la soja, $180 la tonelada en el gobierno de la Rúa, ¿no? Sobre todo ahí fue el peor momento. Claro. Y ya desde el principio del 99 tenías la devaluación fuerte de Brasil, que eso complicó mucho también la actividad industrial y las exportaciones industriales. O sea que era una situación insostenible, pues tenías déficit comercial y déficit en términos de la necesidad de pagos de deuda, que requerías inyección permanente de capital, y bueno, cuando eso se cortó, fue imposible. Argentina entró en una situación de recesión permanente, y en un momento no pudo pagar la deuda. Los bancos locales empezaron a prestar más, las AFJP que teníamos se le fueron cambiando los límites y empezaron a financiar también a las provincias, y un día esto estalló por los aires, ¿no? Y lamentablemente el salir de la convertibilidad era muy complicado, porque el desafío de tener una mejora del tipo de cambio real que era mucho peor que la situación que hoy se discute, pero en una Argentina dolarizada, todos los contratos estaban en dólares, por lo tanto modificar el tipo de cambio no te permitía salir de eso, ¿no? De esa situación de falta de competitividad. Y bueno, se rompieron todos los contratos de la economía, y todavía hoy estamos discutiendo cosas que tienen que ver con ese momento, con la salida de la convertibilidad, con el default de la deuda, que tantos problemas nos trajo y que lamentablemente no se aprovechó ese momento tan duro, con una pobreza, recordemos que había llegado a más del 60%, pero además un desempleo de más del 20%, los salarios quedaron congelados en pesos, las jubilaciones congeladas en pesos cuando el dólar saltó de 1 a 4, la inflación también empezó a existir a pesar de todo, de tantos años de estabilidad, y esa caída brutal de todos los ingresos de la sociedad no se aprovechó en ese momento para reconstruir todo el sistema de contratos, lamentablemente debido a la cabeza con la Unirren. Esto parece historia antigua, pero es importante recordarlo. Claro. Y no se aprovechó, no se hizo populismo dejando congeladas en pesos las tarifas, con costos no multiplicados por 3, y nos comimos todo el superávit energético, destruimos la infraestructura, empezamos a tener cuello de botella energético ya en el año 2005-2006, y de ahí en más la economía empezó a no crecer. La industria no crece del año 2007, para que te des una idea. Claro. O sea, lo que cambió fue que al cerrarnos y tener brecha, bueno, ya en 2011 empezamos con el cepo y la brecha, lo que hicimos fue pelearnos entre nosotros por un PBI que no crecía, ¿no? Y generar, como entre comillas, huecos de rentabilidad a base de empeorar la calidad de vida de los argentinos, ¿no? Pero es como que nos comíamos la cola y nos autoengañábamos, ¿no? Con esos planes, y
y de repente momentos donde se congelaban tarifas para que la gente sintiera una situación mejor, pero en realidad era un engaño total, porque en definitiva pues te quedas sin energía y caías, y el final de todo era el fin del 2023, al borde de la hiperinflación y una economía que empezó a colapsar directamente, ¿no? Bien. Debíamos a todos los proveedores de importaciones más de 40.000 millones de dólares extras, el Banco Central le decía que sí, pero después no le daba las divisas, los pesos que había en el Banco Central se multiplicaban, es decir, ahí fue el final, que no te llegamos a ver el peor, no estalló del todo como en el 89-90 o en el 2001, porque se puso un freno en seco con el cambio de gobierno, pero la verdad es que no es gratis, por eso la economía argentina y la sociedad argentina todavía no siente una situación de estar bien, aunque bajó la pobreza y la inflación, pero obviamente es estar bien en términos de que todos podamos, lo que se llama llegar a fin de mes, tener esa sensación, y lleva tiempo, requiere que la economía crezca muchos años. Lo que es importante es ver que se están tomando las medidas para salir adelante y que la economía recupere algo que no tiene hace muchísimo tiempo, que es por eso te digo sostenida, que ¿no? me da tanto fastidio que el gobierno se pegue tiros en el pie como el tema de Adorni, porque todo lo que estamos hablando y todo lo que hay que poner en escena, y hay una responsabilidad, yo la siento por lo menos, de ponerlo en escena para entender por qué pasamos lo que pasamos, como estamos llevándolo en esta conversación. Para ir cerrando esto y liberarte, ¿cómo viene el tema inflación? Pero hoy se va a dar a conocer el dato del INDEC a nivel nacional. A nosotros en CIT la inflación nos dio 2,2 para el Gran Buenos Aires. La ciudad, el otro día, el lunes, también publicó su dato de inflación y le dio 2,1, así que probablemente va a estar en ese entorno, que obviamente es una noticia muy buena. Pensá que en marzo estábamos en 3,4, en abril 2,6, y marca que efectivamente, como todos los economistas esperábamos, pues esto era unánime, la economía va a volver a tener inflación en baja, a la baja, y obviamente la aceleración que hubo en los meses anteriores te marca dos cosas. La primera, el alto grado de dolarización, que hace que cuando vos tenés un salto cambiario, que fue con delay, ¿no? El efecto, la gente quiere recuperar en dólares, y obviamente el salto cambiario tuvo que ver con la caída de demanda de pesos, ¿no? Que la gente se asustó, tenía miedo de que hubiera un salto del tipo de cambio después de las elecciones de medio término, cosa que no ocurrió. En nuestro caso, y lo hemos hablado contigo, no esperábamos eso, pero bueno, el consenso sí lo creía. Para mí subestimando la potencia enorme que tiene todo lo que hablamos antes, ¿no? Desde el punto de vista de la oferta de dólares, y la gente que se había dolarizado en extremo y presionó el tipo de cambio, pero bueno, era algo transitorio. Y así que te diría, esas cosas generaron efecto luego a lo largo del tiempo de la inflación, y hubieron fenómenos puntuales que además potenciaron el efecto, como la suba del precio de la carne, que fue muy fuerte desde noviembre hasta febrero, y que pegó casi medio punto de inflación durante 4 o 5 meses, es muchísimo, cada mes medio punto de inflación explicado por la carne, cosa que bueno, la carne dejó de subir en mayo, y ahora en junio estamos viendo incluso leves caídas del precio. Y también obviamente el tema energético, ¿no? El aumento del precio del petróleo, que pegó fuerte en marzo y abril, con lo cual estos fenómenos puntuales alimentaron esa tendencia que se había cortado de baja inflación, lo potenciaron, te diría, y generaron que mucha gente dudara, ¿no? Si efectivamente todo el esfuerzo era en vano, y la verdad es que nosotros decíamos, no es en vano, porque el gobierno está atacando las causas de la inflación, fundamentalmente el tema fiscal, como hablábamos antes, y además el haber eliminado a lo largo del tiempo, que fue un proceso muy duro, sin plan Bonex o sin default, de eliminar toda la herencia, porque cuando vos incurrís en déficit fiscal y lo financiás con emisión monetaria, no es que cuando tenés equilibrio fiscal desaparece el problema, pues te heredaste esa cantidad de pesos en la economía que la gente no quiere, que se habían reabsorbido parcialmente por parte del Banco Central con esas famosas letras que pagaban un interés permanente a los bancos para mantenerlas ahí guardaditas, ¿no? Es como que los bancos ayudaron a sacar pesos indirectamente, absorbiendo con plazos fijos que a su vez iban al Banco Central, que era una bomba de tiempo eso, sobre todo sin cepo, ¿no? La gente que quiere comprar dólares, si vos tenés tantos pesos dando vueltas, bueno, eran una fuente potencial de crisis, ¿no? Entonces, haberlo sacado fue un esfuerzo grande, ¿no? Y llevó tiempo y demoró también, porque la gente sabía, eso no te permitía bajar la expectativa de inflación,
eran pesos en potencia que en parte, hoy, como vimos el año pasado en la segunda mitad, impactaron finalmente en parte en el mercado. Así que ese esfuerzo que se hizo, que fue muy grande, bueno, hoy va a empezar a dar más frutos, ya te diría más permanentes, que no quiere decir que no pueda haber algún efecto puntual en algún momento que te impacte en los precios, como le está impactando al mundo entero, por ejemplo, esta crisis que está habiendo a nivel internacional con la suba del precio de los combustibles, ¿no? Está teniendo efectos en inflación en todos los países del mundo, no solo en Argentina. De hecho, países que tienen inflaciones anuales del 3%, 4%, tuvieron un mes de 1% en el mes de inflación, que es algo inédito para estos países, ¿no? Así que, pero eso obviamente generó también efectos en inflación en marzo y en abril. Y nosotros en junio estamos viendo una tendencia, te diría, de que la inflación va a estar en torno a 2, podría estar un poquito abajo de 2% incluso, en torno a 2, probablemente seguramente te diría, lo que implica que este proceso lentamente, y a veces puede haber algún pequeño retroceso, porque eso no es lineal, pero ya hacia a consolidar una inflación más baja, y sobre todo bajando el 2% a lo largo de los meses. Pues a qué ritmo siga bajando es lo más difícil de anticipar, como te decía recién, porque está afectado por estas cuestiones también puntuales. Bien. Gracias por el tiempo y la extensión para tener más conocimiento y poder brindárselo a nuestra audiencia. Que tengas un gran día. Muy amable. No, de nada. Gracias a vos por el tiempo, porque me parece que estas cosas que parecen lejanas son importantes, porque en economía las consecuencias no es que se resuelven. En los mercados financieros el tipo de cambio sube baja, los precios de los bonos también, pero las consecuencias después en la actividad económica, en las distorsiones de precios, etcétera, llevan mucho tiempo de reconstruir, y ni hablar todo lo que hablamos antes de los cuellos de botella energéticos, que son fundamentales para todas las actividades y para también la vida diaria de todas las personas, cada vez más, ¿no? La dependencia energética es total, diría, y es algo que es clave, y todavía no valorizamos o no tenemos no dimensionamos los efectos positivos que esto va a tener en forma permanente para Argentina, ¿no? En este mundo. Desde acá hacemos desde acá hacemos el mejor esfuerzo que podemos para que esto se comprenda. A veces luchar contra el día a día, ¿viste? Vos hablas de esto y la persona te mira y te dice, sí, pero Adorni, ¿viste? Claro, bueno, pero Adorni, primero, más allá de la cuestión Adorni, que ni siquiera, no escuché lo de ayer en detalle, en la presentación de él. Espantoso. Pero estamos hablando de una persona, o sea, me parece igual insólito estar como país 3 meses discutiendo una persona y, digamos, y dos monedas, y se presentó, que digamos, después podremos opinar, y ustedes habrán opinado cómo se manejó, cómo manejó mediáticamente la información, sus finanzas personales, lo que sea, pero en definitiva me parece que estamos sobredimensionando un tema que realmente sí, yo creo que es una incompetencia rara del gobierno, que se pega con esto un tiro en el pie, y un escenario de intereses que aprovechan este tema y sobregiran. Pero obviamente, yo me acuerdo en el gobierno de Macri el escándalo del chocoarroz, no. Pongámoslo en perspectiva. Bueno. Y llevó mucho tiempo, obviamente que se diluyó rápido, pero también hubieron muchas discusiones de Panama Papers, y que después no fue nada, absolutamente nada, o Maldonado, digamos, siempre cuando hay intereses en juego, por supuesto que hay un ojo en cualquier cosa para generar escándalo, y me parece que, bueno, sí, como vos decís, eso ya me excede a mí como economista, obvio. Pero la verdad que como economista me parece insólito este tema, y si por ahí estamos discutiendo la causa Cuadernos, que tiene toda una matriz muy fundamental de deterioro de todo este deterioro económico, que estaba influido por una forma una concepción, ¿no?, del Estado manejando todas las reglas de juego de una manera muy discrecional y dañina, más allá de la parte de corrupción, que además fue brutal, que sí tuvo efectos concretos en el deterioro de la economía, ¿no?, y en la caída de la capacidad productiva y de generación de energía y de infraestructura, y no se le está dando tampoco mucha prensa a todo lo que está pasando con el juicio, por ejemplo, o se ve más lejano, ¿no?, por ahí ese tipo de cuestiones. Es muy curioso que el juicio de los Cuadernos no tenga una cobertura cotidiana. Nosotros accedemos a través de los videos que genera el propio tribunal. Realmente yo la conozco porque fue abogada penalista de Cámara del Plata, Fabiana León, la conozco mucho.
Está haciendo un trabajo enorme en una soledad espantosa, realmente. Es impresionante. Bueno, mismo el periodista que fue el primero, Diego Sí, Cabos, sí, que Diego presentó Cabot, Les sí. llegaron los cuadernos, cuando fue a hablar, fue prácticamente como si fuera un asesino, ¿no? O Sí. sea, Fue amenazado, este, de hecho. bueno, además de viene amenazado hace mucho tiempo, pero además, cómo lo trataron cuando fue al tribunal, Sí, como sí. si fuera él el que había cometido los delitos, ¿no? Entonces, llama mucho la atención. Pero es verdad, a veces es como que se ve algo lejano, la gente no termina de absorber lo que implica, ¿no? Todo el tema No, de sí, esa economía. sí, sí. Y creo que de fondo lo que vos planteabas, ¿no? Como la gente hace muchos años que está mal, Ujú. hace muchos años, un grado de pobreza muy grande, caída de salarios, empleo estancado, el empleo formal hace 15 años que no crece, la gente está como con ganas de ver una mejora concreta en su bolsillo, en su metro cuadrado. Lamentablemente por eso también creyó que Alberto Fernández le iba a mejorar Sí, las claro. jubilaciones con la plata de las LELIC, que hizo Ujú. absolutamente todo lo contrario, Ujú. congeló las jubilaciones, destrozó a todos los jubilados que no eran de la mínima, les cayó el poder de compra a más del 50% en términos reales, le destrozó, digamos, las jubilaciones, cambió la ley jubilatoria que la super perjudicó, y toda la sociedad empezó a estar peor, obviamente, con la Sí. inflación, que ahí la gente lo percibió, pero las LELIC y los costos de LELIC se multiplicó por 20 en términos del PBI. O sea, hizo absolutamente lo contrario para darte Sí, una sí. idea de una frase, ¿no? Que usó mucho como No, publicidad. fueron, a ver, Llenar la heladera, ¿no? nada es más Eh, patria financiera que los gobiernos peronistas. María, la verdad, me quedaría la mañana hablando contigo. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración sobre estos temas. Muchas gracias. no de nada. Bueno, esta era María Castiglione. Brillante. Se fue al diablo el tiempo, pero no me importa. La verdad que estuvo buenísimo. Ya seguimos.